este 1 se pierde ahí por la simbología matemática. Repito, en matemáticas este símbolo significa tal que. En un intervalo abierto, básicamente lo que quiere decir eso es que estoy diciendo que X tal que A menor que X menor que B. Básicamente lo que estoy diciendo son los números comprendidos mayores a A y menores a B. Es lo que estoy diciendo ahí. Entonces, en este caso, básicamente lo que estoy diciendo es que es menos 3 menor que X. ¿Por qué utilizo el símbolo de menor y no menor igual? ¿Por qué utilizo el símbolo de menor y no menor igual? ¿Quién me dice, por favor? Porque es Que abierto. son abiertos. Porque es abierto, muy bien. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo, los mayores a menos 3, ¿cierto? Sin incluir al menos 3, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde, jóvenes? ¿Hasta dónde? 1. Hasta 1. Eso es lo que estoy diciendo. Los mayores a menos 3 y los menores a 1. Eso es lo que básicamente estoy diciendo ahí. En este caso, la notación del conjunto me dice que tengo que colocar los números desde menos 3 hasta 1 sin incluir el menos 3 y sin incluir el 1. ¿Alguien tiene alguna duda? Para que, por favor, si tiene alguna pregunta, me la haga. Una pregunta. O sea que si fuera 1 y menos 3, no iría menor sino mayor que, ¿cierto? No, jamás tú puedes colocar el menor de primeras y el mayor de segundas, porque es un conjunto racional. O sea, tienes que ser coherente también a la hora de colocar los conjuntos, porque básicamente tú siempre vas a determinar que el conjunto esté desde la izquierda hasta la derecha. En números enteros, ¿no? O en números racionales, reales. Siempre va a ser coherente con respecto del de acá con el de acá. ¿Sí me entiendes? Ok, sí, señora. ¿Cómo sería la representación gráfica de un intervalo abierto? Si sabemos que no incluye los extremos, ¿cómo creen que iría? Primero que todo, hago mi recta numérica desde dónde hasta dónde. ¿Quién me dice? De menos 3 hasta 1. Desde menos 3 hasta 1, muy bien. Una recta numérica completa, no me van a poner a colocar abreviaturas como los jóvenes Juanes, que colocarían el menos 3 y el menos 3 y el 1, y ya, para ellos tendría la recta numérica completa. No, una recta numérica bien hecha. Para mí, ¿qué significa una recta numérica bien hecha? Hacer los números que comprenden desde menos 3 hasta 1 de manera completa y ordenada. También se me olvidaba decirles que tengan en cuenta que en una recta numérica, siempre, una recta numérica, si nosotros estamos hablando de recta, significa que son infinitos o no son infinitos en los extremos, matemáticamente hablando. Son infinitos. Son infinitos. ¿Qué quiere decir eso? Que la recta numérica en el lado izquierdo viene hacia dónde? Hacia menos infinito, ¿cierto? Y en el lado derecho, ¿hacia dónde va? Hacia más infinito. Más infinito. Tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando ahorita veamos intervalos infinitos. ¿Listo? Entonces, en la izquierda va hacia menos infinito y en el lado derecho va hacia más infinito. Muy bien. Ahora, voy a proceder a hacer mi recta numérica. Acordémonos que si tenemos entre menos 3 y 1, significa que yo acá hago mi 0, ¿cierto? Y en el lado izquierdo, o hagámoslo, comencemos a hacer desde menos 3. Aquí sería menos 3. Aquí me toca agrandarlo un poquitico. Menos 2. ¿Cierto? Voy a hacerlo uniforme. Para hacerlo uniforme tengo que copiar esto. ¿Sí? Todas del mismo tamaño. Listo. Y otra más. Yo lo voy a hacer de 3. Listo, muy bien. Entonces, aquí iría menos 3, menos 2, menos 1, 0 y 1. Ahí ya estaría la recta numérica. Entonces, acá, que tengo bien bonita esa recta numérica, por favor. Acá que sí es obligatorio colocar menos infinito y más infinito.
Profe, y regla, ¿no? No van a comenzar a que, ay, no, profe, es que yo no tenía regla y eso me quedó así, pero eso está bien. No. Orden, por favor, estética. ¿Listo? Que ustedes ya están en 11. Listo. Entonces aquí tendríamos, colocamos nuestra enumeración. ¿Iría desde dónde? Menos 3, Hasta 1. menos 2. Ahorita coloco los símbolos. Menos 2, menos 1, menos 1, 0 y 1. Listo. Básicamente en este caso, repito, ¿qué hicimos ahí? Repito hasta el momento qué es lo que llevamos. Tenemos un intervalo abierto. Les di a ustedes la notación de intervalos. Esta es la notación de intervalos. Ustedes saben que son abiertos porque a los lados tienen paréntesis. Básicamente, ¿qué les estoy diciendo? Que son todos los números que va desde menos 3 hasta 1. Una pregunta. Menos 2,5 pertenecería a ese conjunto de menos 3 hasta 1. Sí. Y claro que sí, porque está entre menos 3 y 1. Pregunta, menos 3,5 estaría entre este conjunto. No, señora, porque Porque se pasa. Menos 0,5 estaría entre ese conjunto. No, señora. ¿Segura? pues el 0 es Menos. neutro. Por eso. No. Entonces no me están Dijiste- entendiendo, joven. Ahí ¿Dijiste sí, cuánto? ahí sí hay, A ahí ver, sí a hay ver, a ver, signo a ver, porque a está en ver, coma 5. A ver. Sí, vale. Yo les estoy diciendo que va desde menos 3 hasta 1, ¿cierto? Hasta 1, perdón, hasta 1 positivo. Básicamente son todos los elementos que están de menos 3 hasta 1. Si ustedes miran la recta numérica, si ustedes miran acá la recta numérica, que ya la voy a poner más grandecita, si ustedes miran esta recta numérica, voy a quitar esto de acá. Ustedes miran esta recta numérica y yo coloco, vamos a colocar primero los extremos. ¿Me pueden decir, por favor, cuáles serían los extremos? ¿Desde dónde va ese intervalo hasta dónde? De menos 3 a menos 1. Pregunta, ¿coloco bolita rellena o bolita sin rellenar? Bolita rellena. ¡Son abiertos! Por Sin eso. rellenar, por ser abierta. Ese mismo Rellenar, ejercicio, sin sin rellenar. rellenar. Listo. Sin rellenar. Entonces coloque bolita sin rellenar. ¿Listo? Coloque bolita sin rellenar. Hasta ahí bien. Entonces, básicamente, ¿cuál sería el conjunto de elementos de este intervalo? ¿Cuál sería el conjunto de elementos de este intervalo? Vamos a ver. Menos. Desde menos 3, sin tener en cuenta el menos 3, ¿hasta dónde? Hasta 0 porque no se tiene en cuenta el 1. Oh, ¿hasta dónde? No, Walteros, está mal. Hasta 0 no es. Entonces hasta 1. Hasta menos 1. Hasta 1, desde menos Ya 3. sé, A ya ver, sé. muchachos, ya se les olvidó todo lo que les dije ahorita. Perdí 1 hora de mi tiempo. Por favor. Yo les estoy diciendo que un intervalo tiene dos extremos, que va desde menos 3, que esto es lo que está indicando este paréntesis de acá, ¿hasta dónde? Hasta 1, que es lo que está indicando Hasta este 1. paréntesis acá. ¿Listo? Desde menos 3 hasta 1. ¿Hasta ahí bien los extremos del intervalo o no? Es abierto, Sí, señora. porque Sí, aquí es señora. paréntesis, es bolita sin rellenar, porque aquí es paréntesis. ¿Hasta ahí está bien? Y es abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no tengo en cuenta los extremos. Un ejemplo hipotético. Si yo digo menos 3,2, perdón, menos 2,8, ¿estaría dentro de ese intervalo? ¿Está Sí, dentro de señora, esos porque extremos? está antes del 3. Señora. Si yo digo menos 0,5, ¿estaría dentro de ese intervalo, sí o no? Sí, señora. Exactamente. Si yo digo 0,8, ¿estaría dentro de ese intervalo, sí o no? Sí, señora. Si yo digo acá 1, ¿estaría dentro de ese intervalo, sí o no? Sí, señora. No, señora. No. Sería el No, bordecito. porque son los extremos. No, No se cuenta. El extremo No es- cuenta el extremo. No está en ese intervalo. ¿Cuál es el otro que tampoco está? Menos 3. menos 3. Tampoco porque no se incluyen los extremos. ¿Entendido ahora sí? Sí, señora. Esa Sí, sería la señora. representación gráfica. Ahora vamos. Ahorita los dejo copiar. Cuando hagamos 3, los dejo copiar. Listo. Ahora, ¿cómo sería un intervalo cerrado? ¿Cuál sería la característica de un intervalo cerrado? ¿Quién me la dice, por favor? Que sí Que incluye esté los parejo. Incluye los extremos. extremos. Incluye los extremos. Muy bien. Incluye los extremos. Acá. Incluye los extremos.
Esa sería la característica de un intervalo cerrado. Muy bien. Si nosotros la quisiéramos expresar en notación conjuntista, ¿cómo creen que iría? Intenten, inventen, utilicen la imaginación. Si está mal, ahorita yo los corrijo. Si está bien, los felicito. ¿Cómo creen que iría esta notación conjuntista en un intervalo cerrado? ¿Qué le cambiaría? El paréntesis Los por sí. un... ¿Paréntesis? No, ¿Al con qué? notación Los conjuntista. Notación conjuntista, señorita. Los símbolos. ¿Qué símbolos? ¿Los cambiarías por Mayor. Los de menor que por menor ¿Mayor qué? o igual. qué? Muy bien, muy bien. No se utilizan los símbolos como tal aquí de mayor, Gualteros, por la forma como se lee esto. Aquí, en la notación de un intervalo abierto y de un intervalo cerrado, jamás se utilizan los símbolos de mayor que, ¿por qué razón? O menor igual que, porque se lee al revés. Básicamente lo que estoy diciendo acá se lee de esta manera. X tal que X mayores o iguales a y menores o iguales a B. Por eso es que se lee al leerse al revés jamás se va a utilizar en la notación conjuntista el mayor que o el mayor o igual que en un intervalo cerrado y abierto. Jamás se va a utilizar. ¿Por qué razón? Por la forma como se lee. Te repito cómo se lee. X tal que X mayores o iguales a, se lee al revés, mayores o iguales a y menores o iguales a B. ¿Listo? Entonces, si estamos hablando de intervalos cerrados, ¿qué coloco acá? En vez de estos paréntesis, ¿qué coloco? En una notación de intervalos, ¿no? Corchetes. Corchetes, muy bien, se colocan corchetes. Entonces, en vez de colocar paréntesis, colocamos corchetes. Que ahí me está indicando que es un intervalo cerrado, cerrado, ¿qué hice yo? Acomodé. ¿Listo? Muy bien. Y en la gráfica, en vez de, ¿cuál sería el único cambio que ustedes harían en la representación gráfica? ¿Cuál sería Que el la único cambio? bolita se Las vuelve bolitas rellena. abiertas por... Bolita sin rellenar, así se dice coloquialmente según la Eso. profesora. La verdad es bolita abierta, se dice bolita abierta, pero Ah, bolita sin rellenar o bolita rellena. La verdad, en algunos libros les van a colocar acá los paréntesis y los corchetes, sino que a mí no me gusta. Pero también se colocan con las bolitas. O sea, hay muchas formas de representar esto. Entonces, como ustedes lo acabaron de decir, la única diferencia entre esta y esta es que esta es bolita en uno de los extremos. En los extremos no serían bolita sin rellenar, perdón, sino aquí sería bolita rellena. Es la única diferencia. ¿Qué significaría eso de manera visual? Que no incluye los extremos. Que incluye, perdón, que sí incluye los extremos. Que sí incluyen los extremos acá. Listo, hagamos un ejemplo. ¿Cómo sería un ejemplo de esto? Hagamos la gráfica. Entonces aquí hacemos la gráfica. Hagámoslo con la gráfica. Colocamos esto. Vamos a colocar hasta -5. Vamos a hacer. Espérenme un segundito, que es que hacer la gráfica casi es demoradita. Primero escribir, dice que -5. 4 y -5. En un segundito, demoró un tricito. Muy bien. Solo me falta hacer una linecita y ya.
Listo. Sería bolita rellena. 10 años después. Que a mí me da son las gráficas. ¿Sabes? En esto es muy cansón hacer las gráficas. No se deja. Ahora sí. Listo. Listo. Si les doy yo la gráfica, básicamente lo que les estoy diciendo es que yo les puedo dar cualquiera de las tres representaciones. En este caso les estoy dando la gráfica, ¿cierto? Les estoy dando la gráfica. ¿Me pueden decir, por favor, acá si yo les doy la gráfica para este ejemplo, que es el ejemplo de un intervalo cerrado, cómo saco primero que todo la notación? Repito, yo les doy a ustedes una de las tres y ustedes me tienen que dar las otras dos. Aquí ya les di la representación gráfica, ¿cierto? Les estoy dando la representación gráfica. Lógicamente, ustedes me tienen que dar la notación de conjuntista y la notación de intervalos. ¿Me pueden decir, por favor, cómo sería la notación conjuntista, si son tan amables? Abro llaves. Abres llaves, muy bien. X tal que. Tal que Tal que. ¿Qué coloco de Menos primeras en vez de 5. esta A? menos 5. Menos 5, Menos 5. coloco el símbolo de menor o igual que, porque ahí en esta parte lo que estoy diciendo, cuando yo coloco esta parte, lo que básicamente estoy diciendo son los mayores o iguales a X. Básicamente esto es lo que estoy diciendo, mayores o iguales a 5, perdón, mayores X tal que los mayores o iguales a menos 5, o sea, arrancamos desde menos 5 hacia la derecha, es lo que estoy diciendo ahí, desde menos 5 hacia la derecha. Y luego le coloco menor o igual que, 0. ¿en este caso qué? Que 0. O sea, básicamente lo que estoy diciendo, los mayores iguales a menos 5 y los menores iguales a 0. Entonces, si estamos hablando de intervalos cerrados y coloqué bolita rellena, ¿qué estoy determinando? ¿Que incluyo el menos 5 y el 0, sí o no? Sí. Sí, señora. Sí, señor. Entonces, en este caso, ya dije que son los menores o mayores iguales a menos 5 y los menores iguales a 0. ¿Cómo coloco la notación de intervalos? ¿Me dicen, por favor? Abre Entre corchetes corchetes. 5,0, menos 5,0 y cierra corchetes. Muy bien, menos 5,0 y cierro corchetes. Excelente. Menos 5,0 y cierro corchetes. ¿Alguien tiene alguna duda hasta este momento? Por favor, para que me la haga. Este es el momento de hablar. Por favor. Esto me está quedando divino, Ana. Está bien. Listo. Explico esto y ya los dejo copiar hasta el tercero. ¿Listo? Porque son varios. Entonces, los dejo copiar la mitad, por lo menos para que alcancen a copiar hasta el tercero. ¿Listo? Entonces, vamos. Sigo. Ahora, después de ver, ya sabemos cómo es el concepto de un intervalo cerrado, un intervalo abierto, vamos a combinarlos. En este caso, vamos a colocar el intervalo semiabierto. Para ustedes, semiabierto, ¿qué va a significar? Que incluye solo un extremo. Muy bien, entonces sería básicamente abierto a la izquierda y cerrado a la derecha. Abierto a la izquierda y cerrado a la derecha. Abierto a la izquierda. Profe, pero ¿cómo tiene solo un extremo? No, tiene los dos extremos. Abierto a la Lo que izquierda incluye uno. y cerrado a la derecha. Básicamente lo que estoy diciendo es que no excluye el lado izquierdo, pero sí incluye el lado derecho. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, sigue teniendo los dos extremos, Yusmi. Pero en este caso lo que estoy diciendo es que no incluye el lado izquierdo, pero sí incluye el lado derecho. Por eso se llama semiabierto. En este caso, abierto al lado izquierdo y cerrado al lado derecho. Entonces, si tenemos, siempre teniendo en cuenta el lado izquierdo y el lado derecho el de aquí, ¿no? Eso es normal de preescolar. ¿Cómo es que se llama eso? Identificación lateral, creo que se llama eso. Entonces, me van a decir, por favor, cómo iría la notación de conjunto si decimos que cerrado, abierto al lado izquierdo y cerrado al lado derecho. ¿Cómo creen que iría? ¿Con qué X símbolo? tal que con un- A menor que
Aquí está X. el que Menor o igual que B. Muy bien, Juan Esteban. Lo único que va a cambiar con respecto a la anterior es que si yo digo que abierto al lado izquierdo, significa que en el extremo izquierdo, que es A, iría con menor que porque es abierto. Y en el extremo del lado derecho, que sería B, iría con menor o igual que. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque si es abierto en el lado izquierdo y cerrado en el lado derecho. Entonces aquí iría menor o igual que. ¿Alguien tiene alguna duda por qué se utiliza menor que y menor o igual que en el izquierdo y en el derecho menor o igual que? No, señora. Listo. Seguimos. ¿Cómo iría la Profe, anotación? Dime. perdón, profe. ¿Siempre el izquierdo es el que está abierto o eso uno Sí. lo define? No. Siempre va a ser denominado con respecto al izquierdo. Entonces ahorita no va a ser semiabierto, sino semicerrado. Entonces, ¿qué va a significar, Juan? ¿Qué va a ser qué? Pues que va a ser menor que, No, menor o cerrado a la igual que. izquierda, no. Cerrado a la izquierda, abierta a la derecha. Abierto a la derecha. Siempre lo defines el lado izquierdo. ¿Sí me entiendes? Ah, Siempre ok. se va a ir con respecto al lado izquierdo. Si yo digo semiabierto, siempre en este caso vas a colocar abierto a la izquierda, cerrado a la derecha. Si yo te digo semicerrado, significa cerrado a la izquierda y Pues abierto a la cerrado derecha. izquierda. Y Ah, abierto a ok, la vale, derecha. profe. O sea, básicamente tú defines con el lado izquierdo. Modificas ese lado izquierdo. ¿Listo? Entonces, en este caso, como lo acabamos de decir, abierto, paréntesis al lado izquierdo y corchete al lado derecho. ¿Alguien tiene alguna duda hasta este momento? Porque ¿Ninguno queda negativo, profe? ¿Cómo así que ninguno queda negativo? Esa parte sí O no la sea, entiendo. así como el de arriba, que quedó -5. O eso ya depende del No, eso gráfico. depende del El ejercicio. Ahorita ejemplo. te hago un ejercicio. En este caso estamos Ah, apenas bueno, en la denominación, pero eso depende del ejercicio. ¿Cómo creen que quedaría la gráfica si en un semiabierto? ¿Cómo creen que quedaría esa gráfica? Una ¿Bolita con en dónde? puntico llena y una uno con pues puntico ¿Cuál vacía. es rellena y cuál es sin rellenar? ¿Me dicen, por favor? Rellena la sería bolita la Rellena la de de la derecha la derecha. y La vacía la derecha, de la muy izquierda. bien, derecha, en este caso sería bolita rellena y en el lado izquierdo sería bolita sin rellenar. Súper bien. Ahora vamos a hacer un ejemplo. La vamos a hacer con la notación de conjuntos. Listo, muy bien. La voy a hacer con la notación de conjuntos. Listo, acá. Me sirve. Y ya los voy a dejar copiar porque es que este cuadro es re largo. Apenas vamos en la mitad. Ellos ni los números pueden ser todos los reales. En este caso te voy a colocar solo números positivos en este ejemplo, pero pueden ser todos los números reales. ¿Sí me entiendes? Todos los números. pero eso, digamos, ¿qué? No, eso no En el interesa cerrado si es también abierto o es pueden. cerrado, no interesa. Puede ir, yo acá te puedo colocar desde -200 hasta Ah, 12, está bien. sino que eso sería Listo. muy grande. Listo, muy bien. Yo les doy la anotación la anotación conjuntista. Me pueden regalar cómo sería la anotación de intervalos en un intervalo semiabierto. ¿Cómo sería? Abro paréntesis. Sí, 2,12. Eso. 2,12. En este Cierro. caso, en el extremo izquierdo iría paréntesis, en el extremo derecho, ¿qué va? Corchete. Corchete, muy bien, Yusmi. En este caso, lo que estoy diciendo acá es que son todos los números mayores que 2 y menores que 12, menores o iguales que 12. No incluyo el 2, pero sí incluyo ¿qué? Niños, El 12. el 12. No se incluye el 2, pero sí se incluye el 2. Básicamente es lo que estoy diciendo ahí. Profe, y si la recta de los números es muy larga, ¿será que lo haga hasta 12? No, ustedes lo pueden hacer de 2 en 2, de 4 en 4, pero siempre y cuando no se me coman los números principales como el 0. ¿Listo? Dado el caso que sea el 0. Pero, profe, ¿tengo que hacer el 0? Sí, el 0 sí lo tenemos que hacer obligatoriamente para definir que estamos hablando de una recta numérica. ¿Listo? Entonces, en este caso, aquí hago 0. Y también no es por capricho mío,
porque realmente no se necesita. Profe, pero en los círculos no va uno sin rellenar. Espérame un segundo, que apenas Ay, estoy, perdón. espera, que estas rectas numéricas me sacan el quicio. Espérame un segundito, ya ahorita hago eso. No se me ataque, yo la estoy haciendo 2 en 2, ¿cierto? 0, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Ahora sí ya te hago las bolitas. Listo. Aquí me falta primero que todo la rayita acá. ¿Listo? ¿Listo? Listo. ¿Desde dónde iría esta recta numérica? ¿Desde dónde me dicen, por favor? ¿Desde dónde? Desde 2. Desde Desde 2. dos. ¿Bolita rellena o bolita sin rellenar? En rellenar. Rellenar, muy bien. Aquí voy a quitar este 0, estas bolitas. Me van a hacer muy bonitas esas gráficas, con reglita bien bonita. ¿Listo? Muy bien. Entonces va desde 2, ¿cierto? Bolitas sin rellenar, como lo acabaron de decir ustedes. Ya. Dios. Ay, me tocó hacerla porque no me salió. Listo, bolita sin rellenar. Y en el 12, ¿qué es? ¿Bolita rellena o bolita sin rellenar? Rellena. Rellena, muy bien. Yo hago una pregunta. ¿Acá incluyo el 2 o no lo incluyo gráficamente? ¿Acá incluyo el 2? Sí. ¿Acá se No, incluye el 2? ¿Sí o no, no? porque está entre paréntesis. No, porque está entre paréntesis y están bolitas sin rellenar. ¿Aquí incluyo el 12, sí o no? Sí, porque está No, entre señora. corchetes y No, con porque- Sí, bolita rellena. porque es Sí, igual sí, que porque apilas con eso. Aquí básicamente lo que estoy diciendo es que no incluyo el 2, pero sí incluyo el 12. No se incluye el 2, pero sí se incluye el 2. Eso sería un intervalo semiabierto, donde no incluye el extremo izquierdo, pero sí el extremo derecho. ¿Ahora sí? Ajá. Listo, pilas con eso. Ahora sí pueden copiar. Que apenas vamos en la mitad, chinos. Copien esto porque yo no les voy a decir cuándo es abierto y cuándo es cerrado. Ustedes tienen que saber. Yo solo esta anotación la hago una vez. Pero nos da buen tiempo. Sí, pues es lo que les estoy dando, buen tiempo. Sí, pero es que ahorita cada 5 segundos empieza. Ya. Bueno, ya voy a empezar. Ya, empieza. ¿Cuándo he dicho eso, Walter? No me difame. Esta va, esta sí está en el lado que corresponda. Esta sí tiene que ir un poquito más arribita. Muy bien. Esta también tiene que ir un poquito más arribita. Que las estoy agrandando para que se vean mejor. Esta tiene que ir un poquito más arribita. Si alguien tiene alguna duda, por favor, la hace mientras que copian. Que me preocupa que no entiendan. Esto se los juro, ustedes tienen que entender esto porque esto va a ser el principio de aquí para allá. O sea, todo lo que corresponde al primero y el segundo periodo es sobre esto también. Ustedes van a graficar literal todas. Y si ustedes no saben qué es un intervalo abierto, qué es un intervalo cerrado, qué es semiabierto y qué es semicerrado, de verdad van a tener problemas más adelante. Entonces, por favor, les pido que si no entienden algo ahorita, me lo pregunten, por favor. Esto quedó divino, Ala. Y mejor que el año pasado. Mejor que el año pasado. Listo, muy bien. Ahí está. Voy a poner más grandecita. Más chiquis.
Yo creo que se acaba a las 10:30, ¿no? Quedamos hasta ahí. Mañana les termino de explicar la demás clasificación, que faltan los semicerrados y los de infinito. Y ya entramos a hacer actividad con respecto a eso. Infinito hacia la derecha, infinito hacia la izquierda. Y ya. Ya entramos a hacer una actividad de eso. ¿Listo? Ya les voy a mandar una foto. Terminen de copiar y hagan ese cuadro. De verdad se los digo. Me van a decir, ay, profe, ¿dónde sacó esto? ¿Dónde sabe cómo es un intervalo abierto? ¿Cómo sabe dónde es un intervalo cerrado? Y quede bien bonito porque cuando nos veamos, yo voy a revisar ese cuadro. Cuadernos feos yo no quiero. Ya están en onceava.